Si queréis empezamos ya, presento a Mónica. Muy bien, pues buenos días a todos. Gracias por conectaros a la plataforma de formación continuada de diagnóstico y tratamiento por la imagen. Hoy os voy a presentar a Mónica Juiz, una compañera que es técnico en cuidados auxiliares de enfermería, con más de 33 años de experiencia en diferentes unidades de nuestro hospital, el Hospital Clínic. Debo decir de ella que es una profesional súper comprometida, dedicada no solo al cuidado y atención sanitaria, sino sobre todo a la formación y crecimiento profesional, tanto de ella como de las demás profesionales de CAES que tenemos en el servicio. Además de eso, tiene un posgrado en ecología emocional, lo que le permite aportar una visión más cercana y humana, contribuyendo a una atención más humanizada en su práctica diaria, ¿no? En el tratamiento del enfermo. Antes de darle paso, os querría recordar que las preguntas, por favor, hacerlas a través del chat y entonces cuando acabe ya la comunicación, yo las iré leyendo y iré contestando. No habrá un paso directo, sino a través del chat, por favor. Pues adelante, Mónica, y gracias por estar aquí. Bueno, buenos días a todos. Como ha dicho Luis Barceló, soy Mónica Juiz, soy técnica en cuidados auxiliares de enfermería y os voy a hablar sobre la comunicación del técnico en cuidados auxiliares de enfermería como pilar fundamental de una atención de calidad. Los TKEs tenemos como objetivo conseguir el máximo bienestar del paciente, ofreciendo apoyo emocional, escucha activa, buena comunicación y orientación en momentos complicados y difíciles. Nuestra cercanía con los pacientes nos facilita establecer una relación de confianza para poder ofrecer un cuidado integral y humanizado. El pilar fundamental para humanizar los cuidados pasa por una excelente comunicación. Y la habilidad comunicativa es una herramienta esencial para los profesionales de la salud. Muchas veces no somos conscientes del poder que tiene la comunicación y la importancia que tiene para el cuidado de nuestros pacientes. La buena comunicación va a requerir atención, conciencia y compromiso con la salud de las personas. A veces hablamos y hablamos porque creemos que la comunicación es hablar y compartir y que el mensaje vaya de aquí para allá y de allá para acá. Y ahora soy emisor y ahora soy receptor. Dos preguntas muy útiles para una comunicación efectiva son: ¿cuál es mi objetivo y cuál es la necesidad del otro? Estas dos preguntas ya le darán unas directrices a nuestra conciencia para poder escoger el mejor recurso de comunicación. Hablar, escuchar, abrazar, sentir o simplemente estar. Una buena comunicación favorece la satisfacción del usuario. Entonces, vamos a empezar a tomar conciencia de cuál es nuestra forma de comunicar para así poder mejorarla y reconocer el impacto que tenemos en los demás. Si tenemos en cuenta que la buena comunicación favorece la satisfacción del usuario, hay mejores resultados en diversos parámetros de salud, alivia el sufrimiento, favorece la medicina centrada en el paciente, mejora nuestra credibilidad, nuestra imagen, nuestro prestigio y el de nuestro centro. Este tema no lo podemos pasar por alto. ¿Pero qué es la comunicación? La comunicación es el proceso mediante el cual se transmite información de una entidad a otra. Las formas de comunicación van a requerir un mensaje, un receptor y un emisor. Y nos comunicamos mediante gestos, palabras, posturas, imágenes. Existen dos tipos de comunicación: la comunicación verbal y la comunicación no verbal. Como podéis ver, el antropólogo Albert Mehrabian nos dice que la comunicación no verbal es la que más llega a la paciente con un 55%. En cambio, el tono de voz, cómo lo usemos o cómo lo digamos, es un 38% y el lenguaje estricto, es decir, todo lo que decimos en una conversación, solo llega al 7%. La mayoría de instrucciones y consejos médicos se olvidan con inusitada rapidez. Aproximadamente en media hora se puede llegar a olvidar más del 50% explicado por el médico o el personal sanitario. ¿Y qué es la comunicación verbal? La comunicación verbal utiliza el lenguaje oral y escrito y se transmite a través de las palabras o signos lingüísticos. La función de la TK en la comunicación verbal trata de informar, comunicar o transmitir un mensaje, pero además desarrollar otra función, que es la función de persuasión. La función de persuasión tiene como objetivo, en nuestro caso, que el paciente siga las instrucciones adecuadas. Por ejemplo, tenemos un paciente que le decimos que tiene que estar en ayunas para realizarle el TAC
y el paciente se muestra reticente, tiene muchas dudas, pone muchos peros, incluso puede llegar al enfado. Si a este paciente le decimos que tiene que estar en ayunas para la realización del TAC, si no, no se le podrá hacer y nos vamos, probablemente este paciente no lo hará, porque parece ser que el miedo provoca una actitud defensiva que lleva al paciente a no tener en cuenta lo aconsejado. En cambio, si a este paciente le decimos con un tono de voz adecuado y de forma empática, mire, entiendo que puede ser muy molesto estar tantas horas sin comer ni beber, pero es muy importante que siga estas instrucciones para que los resultados sean lo más precisos posibles. Además, si usted tiene el estómago vacío, evitaremos que los alimentos interfieran en las imágenes y el médico pueda ver con mayor claridad qué está sucediendo dentro de su cuerpo. Este enfoque empático ayudará a reducir la ansiedad, miedo o preocupación que puede sentir el paciente, y no tanto por el ayuno en sí, sino por el miedo que tiene al resultado del TAC. ¿Y qué es la comunicación no verbal? Es el proceso mediante el cual se transmite información sin usar el lenguaje. Puede ser por medio de signos muy diversos, tanto corporales, gestos, miradas, posturas, como de imágenes sensoriales, visuales, auditivas u olfativas. Los profesionales de la salud que son conscientes y hábiles en el uso de la comunicación no verbal pueden mejorar significativamente la experiencia del paciente y facilita la comprensión de sus necesidades físicas y emocionales. Por lo tanto, el entrenamiento en habilidades de comunicación no verbal debe ser parte integral de nuestra formación. Si a un paciente le estamos diciendo que se ha de quitar los pendientes, la cadenita, prótesis dental en caso de que lleve, si mientras le estamos diciendo esto, nosotras estamos mirando al suelo, mirándonos la hora, recogiendo ropa, incluso dándoles la espalda y haciendo otra cosa, ¿creéis que se puede crear una relación de confianza? Probablemente no. De ahí la importancia que tiene la comunicación no verbal, porque le diremos exactamente lo mismo, pero manteniendo el contacto visual con la paciente. Y todo ello va a repercutir en la colaboración de la paciente durante la prueba, ya que se habrá generado o depositado confianza en el profesional. En la relación con el paciente se dan una serie de fases. La fase previa, que en esta fase es donde escogeremos cómo va a ser el primer contacto con el paciente. En esta fase la clave está en tratar al paciente como un individuo único, dejando a un lado estereotipos o características basadas en edad, género, etnia, condición social o cualquier otro factor preconcebido. Luego pasamos a la fase de orientación, que aquí es donde tendremos el primer contacto con el paciente. En esta fase debemos detectar todas sus necesidades y establecer unos objetivos en base a esas necesidades, interactuando y observando al paciente. Luego pasamos a la fase de desarrollo. La fase de desarrollo es donde el TCAE va a intentar alcanzar los objetivos anteriormente fijados, colaborando con el paciente desde el respeto y la empatía. Y por último, la fase de separación, que aquí es donde el paciente ya ve satisfechas todas sus necesidades y no necesita de nuestra ayuda. Pero ¿qué aspectos son importantes en una comunicación verbal? Utilizaremos un lenguaje claro y sencillo, adaptado al paciente que tenemos delante. Tenemos a un paciente que le estamos diciendo que le vamos a realizar un TAC y vemos que el paciente no entiende. Pues le podemos decir que es una máquina que hace muchas fotos seguidas de su cuerpo para que el médico pueda ver, por ejemplo, su hígado o su corazón. Utilizaremos un tono de voz calmado y amigable. Si nosotros utilizamos un tono de voz muy alto y hablamos muy rápido, estamos transmitiendo urgencia o gravedad, con lo cual estamos generando en el paciente miedo, ansiedad o preocupación. Por ejemplo, tenemos un paciente, el señor Fernández, código ictus, que baja al TAC, rodeado de personas desconocidas, que hablan todas a la vez, muy rápido, en un tono muy alto y me trasladan de un sitio para otro. ¿Cómo nos sentiríamos? Aquí es tan sencillo como hablar con tranquilidad, con calma, pero siendo eficaces en la acción. Debemos transmitir tranquilidad, pero sobre todo control de la situación
Invertir un minuto en hablar con calma y claridad facilita la colaboración del paciente durante la prueba y mejora muchísimo su experiencia. Además, optimiza el trabajo en equipo y garantiza un mejor diagnóstico. También confirmaremos que el paciente ha entendido lo que le hemos explicado. Le podemos hacer preguntas del tipo, ¿sabe cuándo ha de tragar? ¿Sabe cuándo ha de aguantar la respiración? Si comprobamos que el paciente ha entendido lo que le hemos explicado, luego no habrá ningún problema durante la prueba. Otra cosa que facilita la comunicación es hacer preguntas abiertas. Entramos a un vestidor por una paciente y vemos que la paciente está nerviosísima. Resulta que esta paciente tiene una incontinencia fecal y puede tener un escape de gases involuntario durante la prueba y está muerta de vergüenza. Pero la paciente no dice nada. Cuando yo entro al vestidor y veo que esta paciente está muy nerviosa, le puedo hacer una pregunta abierta y es, señora María, ¿quiere usted que sepa algo antes de que empiece la prueba? Con este tipo de preguntas damos pie a la paciente a que nos pueda contar lo que le está sucediendo y así podamos ayudarla. Debemos también tener una escucha activa. ¿Este proceso qué implica? Implica prestar atención de manera intencionada, entender el mensaje, procesar lo que dice y responder de manera adecuada. Porque la escucha activa no es solo escuchar lo que el paciente nos dice de manera intencionada, sino es escuchar lo que el paciente nos dice de manera no intencionada. ¿Y qué quiero decir con esto? Yo tengo una paciente que le digo, ¿qué tal? ¿Cómo está? Y me dice, bien, con un tono de voz muy bajito, cabizbaja, o su pierna está a 1000 por hora, o es una paciente que está mirando a todos lados pero es imposible mantener un contacto visual con ella. Aquí, si tenemos una escucha activa y vemos todas las señales de la comunicación no verbal del paciente, le podemos decir, mire, lo veo un poco inquieto, aunque usted me diga que está bien, ¿puedo ayudarle en algo? ¿Puedo resolverle alguna duda? Con este tipo de preguntas, el paciente se sentirá escuchado y apoyado. Y entre los componentes no verbales cabe destacar la empatía, que define la relación que se establece entre TK y paciente. La empatía es una actitud, un estilo personal y una habilidad de comunicación. La empatía no es un don con el que nacemos, sino una cualidad que podemos desarrollar a lo largo de nuestra vida personal y profesional. Debemos mostrar comprensión, amabilidad y paciencia en todo momento, con el paciente y con sus acompañantes, los grandes olvidados en muchos momentos. Para el paciente es tan importante que seamos empáticos con él como con su padre, su hermano, su hijo, su vecino, porque cuando nosotros no estamos, ellos son sus manos y sus pies. Por ejemplo, tenemos un paciente que entra con un acompañante a la unidad de enfermería y lo primero que escucha es, usted no puede estar aquí, debe esperar en la sala de espera, sin ni siquiera mantener contacto visual con el paciente. Aquí lo que debemos hacer es dirigirnos al paciente, decir, señora María, por motivos de seguridad y de espacio, su acompañante debe esperar en la sala de espera. Todo ello manteniendo el contacto visual tanto con el paciente como con el acompañante. Así se sentirán comprendidos, respetados y escuchados. Y lo más importante, reforzaremos la confianza en nuestra atención. También debemos mostrar proximidad, pero a la vez dejar espacio personal. Invadir el espacio personal puede generar tensión. En cambio, el estar demasiado distante genera frialdad. Debemos mantener una distancia adecuada a cada paciente y para esto es fundamental estar atentos a la comunicación no verbal del paciente y adecuarnos a sus reacciones. El contacto físico es un gesto de empatía, un abrazo, un apretón de manos, nuestra mano en su hombro, pero siempre adecuado a cada paciente, ya que la percepción del contacto físico varía mucho entre personas. ¿Y en qué podemos mejorar para tener una buena comunicación? Pues mira, no acudiremos a frases del tipo, no lo hace bien, o estése quieto, ya se lo he dicho. Con frases de este tipo solo conseguimos que el paciente se ponga a la defensiva
y no colabore como nosotros deseamos. Aquí podemos entrar y decirle al paciente, está bien, pero es que para esta prueba es imprescindible que no se mueva nada. ¿Qué le parece si cogemos aire, respiramos hondo, intentamos relajarnos y volvemos a intentar hacer la prueba? Tampoco nos pondremos como ejemplo, aunque hayamos pasado por la misma enfermedad, ya que cada paciente la vive de forma diferente y nosotros solo debemos respetar y apoyar cómo el paciente desea vivir su enfermedad. Tampoco acudiremos a frases hechas del tipo, venga, si esto es un momento, ánimo mujer, que esto no es nada. Probablemente esta paciente viene cada 6 meses o cada año para el control de su cáncer y ella ya sabe que la prueba es un momento, que es un minuto, que no es dolorosa, pero con frases de este tipo nunca lograremos empatizar con la paciente. Tampoco le diremos, no llores mujer, ya verás cómo todo se arregla. Primero, no lo sabemos. Segundo, la paciente tiene todo el derecho del mundo a expresar sus emociones como quiera o como pueda. Nuestra labor no es acallar su llanto, sino acompañarlo en él, con un abrazo, un apretón de manos o un silencio. A veces el silencio es el espacio donde el paciente se siente más comprendido. También cuando hacemos una pregunta escucharemos la respuesta. Entro en un box, la señora se acaba de hacer una ecografía, entro y le digo, ¿qué tal? ¿Cómo ha ido? Pero automáticamente ya la estoy levantando y acompañando al vestidor. Cuando hacemos una pregunta, escucharemos la respuesta de la paciente, aunque nosotras creamos que ya sabemos lo que nos va a decir. Y luego no contestaremos preguntas que no sabemos la respuesta. Por ejemplo, Mónica, me voy a morir, ¿verdad? O Mónica, ¿a qué se ha extendido mi cáncer? A esta pregunta solo podemos contestar de una manera y es, mire señora María, ahora el radiólogo mirará las imágenes, hará un informe, se las entregará a su médico y él le dará los resultados. Pero una cosa sí quiero que sepa y es que está en el lugar adecuado y que todo el equipo estamos aquí para acompañarla y para cuidarla durante todo el proceso. Un aspecto que parece inherente en el hospital es la falta de intimidad. Debemos saber que cuando despojamos a un paciente de su ropa, lo despojamos de dignidad. En nuestro día a día hacemos cosas sin darnos cuenta que debemos ir corrigiendo y mejorando. Por ejemplo, tenemos a un paciente que le vamos a hacer un enema-TAC. Lo ponemos en la mesa, ¿qué debemos hacer? Comprobar que las puertas están cerradas, comprobar que la persiana está bajada, comprobar que somos el personal imprescindible para esa prueba. Otro error que a veces cometemos es estoy preparando el material y veo que pues, me queda muy poca vaselina y salgo corriendo, dejo la puerta abierta, cojo la vaselina y vuelvo a entrar. ¿Cómo os sentiríais? Destapados, con el que se me ve el culo, una persona que me estaba atendiendo se va y no dice nada, no sé si va a volver. Aquí es tan sencillo, pero tan sencillo como decirle al paciente, mire, voy a salir por un material, tardo un minuto y vuelvo a entrar y lo taparé en ese momento. Lo dejaré tapado porque así mantendré su dignidad y no se sentirá tan indefenso. También mantendremos la identidad del paciente en todo momento. El paciente no es un cráneo, el paciente no es un tórax, el paciente no es un abdomen, el paciente es el señor Fernández que se va a realizar un TAC de tórax y así mantendremos la identidad del paciente tan importante para él en estos momentos. Un aspecto que parece inherente en el hospital, y para conseguir tener una excelente comunicación con el paciente, promover la humanización sanitaria para poder ofrecer unos cuidados basados en una atención de calidad, debemos conseguir un entorno adecuado, dejarles tener expresiones de emoción, empatizar con ellos, ayudarles en todo lo posible, darles la confianza que tanto necesitan, hacerles sentir que están delante de profesionales capacitados, con formación y con compromiso, siempre buscando lo mejor para su salud. Y ya para concluir, deciros que dependiendo de cómo utilicemos los diferentes tipos de comunicación, obtendremos los mejores resultados en nuestra práctica diaria.
Recuerda que una comunicación efectiva no solo transmite información, transmitimos cuidados, transmitimos empatía y seguridad al paciente. Cada gesto, cada palabra puede ser la diferencia entre un paciente inseguro y un paciente confiado. No nos olvidemos que tenemos el gran poder de hacer que cada encuentro sea más humano. Y quiero acabar con una frase de Albert Joubert que creo que define toda mi charla en muy poquitas palabras y es: yo acepto que no me curen, pero me costaría aceptar que no me cuiden. Solo agradecer al doctor Pedraza, David Luján, Raquel Crespo, Luis Barceló por confiar en mí para dar esta charla y sobre todo a mi gran equipo del TAC. Y no me quiero dejar a nadie: técnicos superiores en imagen, médicos, personal de limpieza, auxiliares sanitarios, enfermeras y mis dos grandes compañeras, Ana Pérez y Patricia Moller. Gracias por hacer que sea tan fácil trabajar en el TAC. A todos ustedes, muchísimas gracias por su tiempo, muchísimas gracias por su atención y acabaré con una última frase. En cada imagen que tomamos, no solo capturamos el cuerpo, sino también el respeto, la empatía y la dedicación con que cuidamos de cada paciente. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Mónica, por la excelente comunicación. Bueno, os quiero pedir disculpas porque en el transcurso de esta comunicación se me ha apagado la cámara y no la he conseguido hacer funcionar. No sé si se ha estropeado o ha sido un problema informático. O sea que me vais a escuchar, pero no me vais a ver. Disculpas. Bueno, pasamos a las preguntas que hay en el chat, que hay varias. Hay una pregunta del doctor Pedraza que dice: Mónica, ¿cómo hacemos con la comunicación de pacientes que no se expresen en nuestro idioma? Que esto cada vez es mucho más habitual. Y si existen mayores dificultades en la comunicación con pacientes con culturas diferentes a la europea. Idem. Bueno, con la barrera idiomática, hoy en día no lo tenemos tan mal. Primero, sí, también existe nuestra comunicación no verbal, que es lo que hemos estado hablando hasta ahora. Una comunicación no verbal con gestos, con miradas, hace que puedas tener una complicidad con el paciente. Si hay que explicarle algo más largo o que requiere más conversación, lo que podemos hacer aquí en el hospital, hay traductores. Se puede contactar con el servicio de traductores y nos envían un traductor para poderle explicar al paciente las cosas en su idioma. Pero ya os vuelvo a decir, sobre todo por ejemplo, en el TAC, que es donde más estoy, o en ecografías, existe la comunicación no verbal, con lo cual con esa comunicación no verbal nos entendemos bastante bien. Y la otra pregunta, Luis, perdona. Si existen mayores dificultades con culturas que no sean las europeas, que ahora tenemos también tantos de Bueno, fuera de Europa. sí, yo creo que no, porque todos deberíamos de saber, por ejemplo, es un ejemplo, pero la cultura china son pacientes que no les gusta mucho el contacto físico. Entonces, sabiendo cuatro cosas principales, pues si la cultura china o oriental no les gusta el contacto físico, pues no nos acercaremos mucho. La cultura musulmana, pues respetaremos que no comen cerdo. Bueno, no creo que sea... Y además preguntando, yo creo que al final la comunicación es compartir información y es cuestión de preguntar al paciente: ¿le parece bien que haga esto? ¿Le parece bien que hagamos así? ¿Lo prefiere de otra manera? Yo creo que la comunicación es súper importante en este y con las culturas es muy fácil porque podemos preguntar. Hay otra pregunta, es de Mónica. ¿Tú crees que aplicaciones informáticas, por ejemplo, apps en el móvil, que pueden mejorar la comunicación con el paciente? Por supuesto, sí, todo lo que sea mejorar la comunicación, sea por apps, sea por traductores. Yo me acuerdo que hace poco tuve un paciente que era de Guinea, si no me equivoco, y no podía hablar con él. Pues entonces me puse el traductor del móvil, era un chico joven que él podía leer, me puse el traductor del móvil y estuvimos hablando. Además, yo me voy de vacaciones ahora a Senegal y estuvimos hablando un montón de rato de su país, de sus cosas, a través del traductor del móvil, sí. Qué bueno, qué bueno. Otra pregunta también de Mónica. ¿Existen protocolos escritos de cómo debe ser la comunicación de calidad en los servicios de radiología? Sí. Se deberían de hacer más también, pero sí que existen protocolos y y es una de las cosas que se pasan, sobre todo aquí en el servicio del TAC y en ecografías, a las personas que vienen de formación o las personas que vienen de práctica, se les pasa estos protocolos para que así puedan empezar a leérselos
y empezar a tener una buena comunicación con el paciente. Sí, sí que existe. Muy bien. Otra pregunta. ¿Se explica bien a los nuevos profesionales que comienzan a trabajar las recomendaciones para una buena comunicación con los pacientes? Yo aquí añadiría, en la parte curricular de los estudios existe una parte de comunicación profesional-paciente. Que yo sepa, no. Que yo sepa no y debería, porque yo me refiero a mi categoría profesional, las TCAES, lo principal es una buena comunicación con el paciente. Somos las que estamos a pie de cama, y ya no solo con el paciente, sino con el equipo multidisciplinar. La ATK es la primera que detecta las necesidades del paciente, y esto lo tiene que también saber transmitir al resto del equipo, y para esto es primordial tener una buena comunicación. Yo creo que sería una cosa importante a tener en cuenta en el currículum de una ATK, porque puede ser saber muchísimo, tener muchísima técnica, saberse los protocolos, pero la comunicación es esencial para nuestra profesión. Sí, sí, estoy de acuerdo. Otra pregunta más. ¿Cuáles son los retos de futuro para mejorar la comunicación de calidad en los servicios de radiología? ¿Cuáles son los retos? Ujú. Pues los retos son tener un poquito más de tiempo con cada paciente, tener la infraestructura nos quita mucha intimidad con el paciente, tenemos esas infraestructuras pues que se podrían mejorar, y esto mejoraría mucho la calidad del paciente. Se podrían mejorar muchas cosas, pero yo creo que al final, con lo poco que tenemos que exprimirlo y sacar esos momentos de calidad para dárselos al paciente. Eh, Has hablado al principio de la presentación de la habilidad comunicativa. ¿Tú crees que la habilidad esta se aprende o es algo innato? Hay la gente que no lo tiene. Se aprende, ¿sabes? Es como lo que os he dicho de la empatía, se aprende, se trabaja. Hay una oferta amplia, amplia de cursos donde te enseñan, por ejemplo, el manejo de las emociones o situaciones difíciles como el dolor y la muerte, saber comunicarte con los familiares. Todo esto se aprende, pero hay que tener iniciativa, te tiene que gustar y tienes que dedicarle tiempo porque hablar no es fácil, y formarte. La formación continuada vamos, es esencial en nuestra profesión. Nosotros aquí en el hospital, gracias que muchos de estos cursos que os he comentado, lo del dolor y la muerte, técnicas de escucha activa, todos estos cursos ya entran dentro de nuestra formación continuada, nos lo ofrece el hospital, con lo cual aquí tenemos muchísima suerte. Esto se debería de hacer más, se debería hacer más a menudo, porque estos cursos, por ejemplo lo que he hablado yo hoy, yo creo que todo el mundo no lo sabemos, o sea, no es una novedad, pero hay que recordarlo porque con el trajín del día a día estas cosas se olvidan. Entonces estos cursos deberían de hacerse más a menudo, o cada año, cada 2 años, repetirlos, porque te hace reflexionar, porque te hace empezar de cero cuando vienes a trabajar al día siguiente. Yo creo que es muy importante. Otra pregunta. En un servicio como el nuestro, tú que estás sobre todo en el TAC, que rondamos o sobrepasamos los 200 diarios, cuando os encontráis con un enfermo con discapacidad visual, ¿qué métodos de comunicación ejercéis con ellos? Pues mira, utilizamos la comunicación verbal y la comunicación no verbal adaptada. Lo primero que tenemos que tener en cuenta con un paciente con discapacidad visual es que debemos explicar y comunicar absolutamente todo lo que vamos a hacer antes de empezar. Cometemos muchas veces el error de le voy a quitar el cinturón, pero ya tiene las manos encima y le estamos quitando el cinturón. Imaginaros, cerrar los ojos por un momento, no veo nada y me encuentro unas manos que me están aquí quitando el cinturón. No, le diremos al paciente, señor Manuel, le vamos a desabrochar el cinturón y entonces lo tocaremos. Luego también lo que tenemos que hacer es hablar con claridad, con un tono natural. Tenemos la manía de que es un discapacitado visual y le gritamos. ¿Pero por qué gritamos a un paciente? No tiene discapacidad auditiva, con lo cual pues tenemos un tono de voz calmado, claro. Luego también le diremos todo lo que tiene alrededor. Tiene a la derecha una silla, tiene detrás una camilla o una pared, hay un escalón.
y luego utilizaremos una comunicación táctil siempre y cuando el paciente nos lo permita. ¿Qué quiero decir con esto? Hay pacientes que no les gusta el contacto físico. Entonces, si él nos lo permite, le podemos decir, le ofrezco mi mano, la necesita, le ofrezco un brazo, lo quiere. Y utilizaremos un tono de voz, ritmo y forma de hablar que transmitan cercanía, calma y seguridad al paciente. Otra cosa que no podemos hacer es utilizar mucho el silencio. Si estamos haciendo una técnica, por ejemplo, en ecografía, es un intervencionismo, no dejaremos mucho espacio en silencio, porque el paciente es discapacitado visual. ¿Qué quiere decir? Que él no ve, con lo cual el silencio es ¿qué están haciendo? ¿Qué están haciendo? En ese tiempo tenemos que ir hablándole, que es lo que comentaba, no sé si Montserrat, de darle la mano, de irle diciendo, irle contando, porque él lo ve. Entonces, esto sí que es importante, no dejar mucho espacio de silencio. Y luego otro error que cometemos en las TK es con mucha frecuencia, ser papá y mamá. Pues no somos ni papá ni mamá, somos TKs. Y tenemos que favorecer la autonomía del paciente. ¿Qué quiero decir con esto? Las TKs a veces por rapidez, por querer atender bien al paciente, pues lo calzamos, lo vestimos. No, tenemos que preguntar al paciente, ¿quiere usted que lo ayude a calzarse? ¿Quiere usted que lo acompañe a la sala de espera? Probablemente este paciente ya lo hace solo en su casa, con lo cual aquí también nos ofreceremos ayudarlo, pero no se lo haremos si no es necesario. Muy bien. Bueno, no hay más preguntas. No sé si alguien tiene alguna pregunta más que podamos hacer. Si no, ya podemos dar el paso a los expertos para que hagan un comentario final. Si quieres empezar, Noelia, por favor. Hola, buenos días. Pues nada que decir porque la exposición ha sido muy completa y muy agradable de escuchar. Yo añadiría a todo ello que las habilidades en comunicación no deben de ser una necesidad única para las TKI, sino para cualquier profesional sanitario, ¿no? Si es verdad que en el currículum de los médicos cada vez se está añadiendo más este tema como fundamental, pero tanto en enfermería como en personal técnico, como en las TKEs, yo creo que es fundamental, fundamental para cualquier profesional sanitario. Y después, pues como tú bien decías, Mónica, los retos de futuro son la presión asistencial tan grande que tenemos y en salas como puede ser TAC, donde los pacientes, sobre todo los ambulatorios, están de paso y pasan a una velocidad tremenda para poder dar salida a toda esa demanda que tenemos, pues es muy poco el tiempo que les podemos dedicar. Si ese tiempo es de calidad, pues estupendo. Todos debemos de ser conscientes de esa necesidad. En salas de intervencionismo, donde permanecemos más tiempo con ellos, pues sí que nos permite interaccionar más con el paciente y llevar a cabo todo ese tipo de recomendaciones que tú nos haces también. Y nada más, felicitarte por la exposición. Gracias. Gracias, Noelia. Ángel, si tienes algún comentario. Sí, yo el primer comentario, por supuesto, es Mónica, felicitaciones por tu excelente ponencia. Lo mejor que puedo decir de ella es que he aprendido muchas cosas nuevas, no solamente sobre comunicación, sobre empatía, sobre escucha activa, sobre el manejo del silencio, ¿no? Y después tengo dos preguntas. La primera, quiero que me hables de cómo ves el tema de imbricar esto con el tema de la seguridad del paciente. Has hecho algunas pinceladas, ¿no? Por ejemplo, mm, en el tema, por ejemplo, de las prótesis, en el tema del ayuno, el tema importantísimo para mí de prevenir los errores de identificación. Vosotros sois los primeros y en mi experiencia es fundamental para prevenir los errores de identificación. Eso sería la primera pregunta. Y la segunda pregunta, que nos expliques o nos des una serie de pautas y recomendaciones para cómo podemos manejar estos pacientes conflictivos, estos pacientes difíciles, estos pacientes incluso que se muestran muy agresivos, ¿no? Bueno, a la segunda pregunta, ya empiezo por la segunda. Existen cursos de manejo del conflicto, que esto lo deberíamos, creo que hacer absolutamente todo el personal sanitario. Pero yo, por ejemplo, a mí me funciona muy bien es el tono de voz.
Cuando un paciente está alterado, cuando un paciente está nervioso, cuando un paciente está agresivo, tenemos que bajar el tono de voz. Tenemos que hablarle despacio, con un tono de voz calmado, para que él se vaya calmando. Si nosotros nos ponemos nerviosos y empezamos a gesticular, a hablar rápido, esto puede ser caótico. Es importante que sepamos que el paciente, y la empatía ¿qué quiere decir en este caso? La empatía quiere decir en este caso que el paciente viene agresivo, pero probablemente tiene motivos. Los podemos compartir o no, pero son sus motivos y tenemos que entenderlos. Yo a veces pienso, es que el paciente viene muy cabreado porque lleva una hora en la sala de espera. Si probablemente el paciente no está enfadado por llevar una hora en la sala de espera, el paciente está nervioso porque le van a hacer un TAC, no sabe el diagnóstico que va a repercutir este TAC, y esos minutos que para nosotros es una hora que estamos trabajando para él son eternas. Y entonces, ante esto, tenemos que entender que el paciente está nervioso y nos puede hablar mal y nos puede alzar un poco la voz. Entonces, ante esto lo que tenemos que hacer es calmarlo, intentar calmarlo y empatizar con él. Entiendo que esté nervioso, entiendo que ha estado mucho tiempo esperando en la sala de espera, pero tiene que entender que llevamos retraso. El diálogo es fundamental y la empatía y sobre todo el tono de voz y nuestra postura. Nuestra comunicación no verbal. No podemos atender a un paciente nervioso con los brazos cruzados así como si nos fuéramos a pelear. Es importantísimo nuestra comunicación no verbal también. Y luego sobre lo de la identificación del paciente. La identificación del paciente es fundamental para evitar errores. Aquí, por ejemplo, hacemos doble checklist. Es decir, por eso decía la importancia de llamar al paciente por su nombre. Aparte de porque mantenemos la identidad del paciente, que a mí no me gustaría que me llamaran TAC de tórax, por ejemplo. Aparte de llamarlo por su nombre, que el paciente se siente identificado, además evitamos errores, porque lo llamamos por el nombre, lo comprobamos con la pulsera. Cuando hemos pasado, por ejemplo, a un paciente al TAC, lo hemos puesto en la mesa, salimos y le decimos al técnico el nombre del paciente. Si entra el técnico, vuelve a comprobar el nombre del paciente. La única manera de no cometer errores es haciendo verificación de la identidad del paciente. ¿Te he contestado tus Muchas preguntas? gracias, Ángel. Y damos paso a Montse, por favor. Perdonad. Nada, yo ya es reiterativo, pero soy la última de la fila y entonces felicitarte sobre todo por la magnífica exposición. Nos ha recordado también a todos, o al menos a mí, la importancia de esta empatía, de presentarse al paciente cuando entramos a un box, por ejemplo, en mi caso, sobre todo que hago mucha ecografía, y a mantener este contacto y bueno, a saber detectar esta inquietud que tienen los pacientes. Yo la verdad es que poco puedo añadir. Quisiera destacar muchísimo la importancia de que podáis comunicaros, como en esta sesión, de que nos interrelacionemos más, si cabe, todos los profesionales, que esto seguro que da una calidad de atención a nuestros pacientes muchísimo. Importantísimo la comunicación con ellos y la comunicación entre los profesionales que vamos a atender a un paciente. Y sobre todo, pues esto, evitar comentarios dentro de los boxes, hablar de cosas, a veces para distraer, a veces hablas cosas que no tienen que ver con el intervencionismo, por ejemplo, ves que el paciente se relaja, pero sobre todo mantener que el paciente tenga esta, bueno, no solo la impresión, sino que vea de facto que estamos por él y que estamos con los 5 sentidos todos, ¿no? Nada, yo no tengo mucho más que añadir. Creo que es importante, vuestro papel es fundamental en cualquier servicio. Sois la primera línea de atención de un paciente. Yo creo que incluso en las salas, muchas veces cuando se habla de enfermera, ¿no? A veces piensas, bueno, creo que está hablando de la TKE, ¿no? Y no sé si estáis de acuerdo. Y muchas veces es este papel, este profesional de primera línea que atiende las necesidades más inmediatas del paciente, que se comunica con ellos y con la familia, ¿no? Nada, y felicitarte por esta sesión y también felicitar a los organizadores por dar, ¿no?, esta voz a profesionales que forman parte de la estructura básica de nuestro servicio, de nuestro hospital.
Muchas gracias. Gracias. Gracias a ti, Montse. Vale, pues ahora ya para concluir damos paso al doctor Pedraza, que hará las conclusiones y cerrará la sesión. Muchas gracias, Lluís. Enhorabuena por tu excelente trabajo de moderador. Muchas gracias también a Montse del Amo, a Noelia y a Ángel. Muchas gracias también porque me ha gustado mucho todas vuestras intervenciones. Y Mónica, espectacular. Muy bien, muy claro. Muy tranquilamente, eres una gran docente y gracias por un poco recordarnos temas esenciales, ¿no? Yo quizás subrayaría lo que has dicho tú y han dicho los demás, que es muy importante el lenguaje no verbal, que tenemos que estar atentos a esa persona, ¿no? Cualquiera, todos somos pacientes también, ¿no? En algún momento y nuestra familia también, por lo tanto es tan fácil acordarnos de cuando somos pacientes, nuestra familia es paciente para entender la importancia de la comunicación, porque es como queremos que nos traten a nosotros, traten a nuestra gente, ¿no? Yo creo que también lo que habéis dicho de que al final nuestra comunicación no solo tiene que hacerla bien la TCAE, la tenemos que hacer bien todos, las enfermeras, los técnicos, los médicos, todos, ¿no? Y porque somos un equipo. Y después también creo que lo que ha dicho Monse, de que al final el paciente a veces no ve ni al médico nunca, normalmente lo que ve es al auxiliar, al técnico, a la enfermera, pero no ve al médico. Por lo tanto, es que es muy importante el rol, porque para el paciente el hospital es la TCAE, a lo mejor, porque es la persona con la que ha interaccionado más. Por lo tanto, oye, y cuidemos mucho que la experiencia, siempre hablamos todos de la experiencia del paciente, pues la experiencia del paciente a veces la hace mucho mejor la TCAE, ¿no? O sea que yo creo que es un tema importantísimo que todos tenemos que mejorar y gracias por lo comentado. No sé si quieres dar un mensaje final a la audiencia, Mónica, ¿cómo lo ves? Bueno, muchas gracias a todos por vuestras palabras, de verdad. Pues sí, deciros que la TCAE tiene un papel fundamental en el equipo multidisciplinar, que entre todos, por favor, tenemos que darle valor a la TCAE, a ese trabajo que hace diario, poco agradecido. Tenemos un trabajo invisible muchas veces, pero como habéis podido comprobar hoy, un trabajo importantísimo. Y yo quiero daros las gracias a todos por este espacio, doctor Pedraza, por contar con nosotras, con las TCAEs para este espacio tan importante. Y muchísimas gracias a todos, de verdad. Muchísimas gracias. Perfecto, Mónica. Seguro contamos contigo para más sesiones. Simplemente comentar a todos que el lunes tenemos la sesión de María Innolcati del Hospital Vallebrón, que nos va a hablar de tortícolis en la edad pediátrica. Estáis todos invitados, que tengáis un gran día. Gracias, Ángel, gracias, Lluís, gracias, Mónica, gracias, Monse y gracias, Noelia. Que tengáis un gran día. Gracias, Dani. Que tengáis un gran día. Un saludo a todos. Nos vemos. Deu. Muy bien, muy bien, muy bien. Sí. Lo ha hecho muy bien, muy bien. Madre mía, madre mía. Y esto lo cierro, ¿no? Uy, Esto lo este cierro. vídeo, mira, yo me he ido apuntando todo cosas que has ido diciendo. Cancelar. No puedo cancelar yo tampoco. Creo que esto está cerrado. ¿Cómo cancelo esto ahora?